Buenos días, hermanos, bienvenido a nuestro seminario mensual de meditación bíblica. El día de hoy estamos compartiendo el seminario de octubre del año 2020. Cuando estuve compartiendo el seminario de mayo, estuve haciendo mi grabación. No me imaginé volver a grabar otro más para compartirlo en línea. Todos deseamos que este tiempo de pandemia pase lo más rápido posible. Pero bueno, Dios está permitiendo estas circunstancias, esta situación a nivel mundial. Y creemos que Él tiene un mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros, especialmente a la iglesia. Y lo más importante es que podamos oír y discernir esa voz que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Estos días estamos meditando el libro de Génesis. Los hermanos que conocen nuestro material, Palabra Diaria, estamos meditando en el libro de Génesis. Y el día de hoy, sábado 10 de octubre, estamos meditando en el pasaje de Génesis capítulo 24 con la historia de Isaac. Como lo estamos haciendo durante estas últimas semanas, vamos a compartir acerca de la historia que aparece en el libro de Génesis. Nosotros conocemos muy bien acerca de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, pero cuando compartimos una historia conocida, puede haber factores a favor, pero también factores en contra. El factor peligroso que juega en contra de nosotros es que podemos pasar muy superficial las historias, porque como son historias muy familiares, leemos y no prestamos mucha atención. Y es por eso que leemos una y otra vez y el mensaje parece el mismo. Entonces la invitación está en que el día de hoy podamos detenernos y aunque sean historias muy conocidas, historias muy familiares que quizás hemos compartido, que quizás hemos estudiado de diferentes modos, podamos prestar atención para ver si Dios tiene algo nuevo para compartirnos. Los personajes que vamos a tocar el día de hoy, como Abraham, Isaac y Jacob, generalmente solemos llamar nuestros padres de la fe. Pero me gustaría que también veamos y prestemos atención cómo era la realidad diaria de ellos, cómo era la vida de ellos, cuál era la situación que vivían en relación con Dios, si todo lo que ellos hacían lo hacían bien o había algunos puntos que tenemos que tener cuidado y ver cómo de qué manera Dios va trabajando con ellos para que su fe vaya creciendo de una manera progresiva. Si estamos listos para poder iniciar el estudio del día de hoy, ¿qué le parece si oramos y damos inicio? Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, nos permites compartir de este seminario por este medio. Tenemos otros deseos de quizás vernos de una manera presencial, pero tú sabes y tú tienes motivos por los cuales permites estas circunstancias. Te pedimos que a pesar de que estemos compartiendo vía online, tú puedas hablarnos y desafiarnos con tu palabra y que a través de este tiempo seamos desafiados y podamos ser transformados mediante el poder de tu palabra, Señor. Danos oídos abiertos, ojos abiertos y, Señor, un corazón abierto para recibir tu mensaje. Que toda palabra humana desaparezca y solamente tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Te damos gracias porque reconocemos que tú eres el Rey y Maestro en esta hora y en gratitud una vez más oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, lo primero que quiero mencionarles es que el día de hoy vamos a estar leyendo mucho la Biblia, por eso sería bueno que ustedes puedan preparar sus Biblias y que cuando vayamos a citar algunos pasajes podamos buscar juntos para que ustedes confirmen lo que estamos leyendo. Y si es necesario y si alguno de ustedes suele subrayar sus Biblias o hacer algunas anotaciones, también sería bueno hacer estas anotaciones que vayan encontrando a lo largo del seminario para que cuando ustedes mediten en los pasajes que vamos a tocar el día de hoy puedan recibir alguna ayuda de este tiempo. El primer personaje que quiero compartir con ustedes es Abraham, por supuesto. Y la historia de Abraham aparece en el capítulo 11 de Génesis con la presentación de la familia de Taré.
En el capítulo 11, verso 26, vemos como la Biblia presenta a esta familia donde dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Esta familia era proveniente de la tierra de Ur de los Caldeos, en la zona de Mesopotamia, ya conocen esa zona. Y ellos tenían el camino que recorrer hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, en el capítulo 11 nos enseña que Taré hace una parada con su familia en la tierra de Harán y en esa tierra muere. Una vez muerto Taré, Dios vuelve a aparecerse otra vez a Abraham y le invita a continuar ese camino que ha iniciado hacia la tierra de Canaán. Y es por eso en los primeros 3 versos del capítulo 12 podemos encontrar un pasaje que es muy familiar para nosotros. Vamos a leer juntos. Capítulo 12, verso 1 al 3, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De esta manera, Dios llama a Abraham, Abraham responde a este llamado, y vemos cómo Abraham continúa su camino desde la tierra de Harán hacia la tierra de Canaán. Pero cuando llega a la tierra de Canaán, que era la tierra donde Dios había llamado, la tierra prometida, Abraham no se encuentra con una tierra fértil, no se encuentra con una situación buena y bonita, cómoda para su vida. Cuando llega, se encuentra con una sequía y es por eso que decide ir a la tierra de Egipto. Pero cuando llega a Egipto comienzan los errores de Abraham. Veamos, por ejemplo, el verso 11 del capítulo 12, donde dice: Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y empieza a decirle que mienta acerca de su relación, que no le diga que es su esposa porque iba quizás a tener algunos problemas con los hombres de esa ciudad. Tal sucedió que el faraón manda a llamar a esa mujer, Sarai, y la toma como esposa. Pero Dios interviene en medio de esa situación y todo parece un final feliz, porque el faraón se da cuenta que Sarai es esposa de Abraham y la deja ir. No solamente a ella, sino Abraham sale de la tierra de Egipto con muchos ganados, con muchos bienes, y era tanto que ya no podía estar juntos con su sobrino Lot. Mire cómo dice la Biblia en el capítulo 13, verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Para que la Biblia mencione que era riquísimo, seguramente no era poco lo que habían obtenido en la tierra de Egipto. Pero es curioso que no solamente él obtiene esos materiales en la tierra de Egipto, sino también en Harán, donde moró su padre Taré, y ellos también. Cuando ellos salen de Harán, también salen no con las manos vacías, sino ellos salen con muchos bienes. La verdad que los dos lugares que vemos, tanto Harán como Egipto, no eran los lugares donde Dios deseaba que Abraham morase. Pero en esas circunstancias, Dios está permitiendo esas experiencias con un propósito final. El propósito que Dios quería lograr con Abraham no es que él fuera rico y juntase mucho material y viva cómodo en un cierto lugar, sino que a través de esas experiencias lo que Dios quería era que él experimente quién es Dios y que conozca quién es Dios. Porque nosotros podemos ver a lo largo de estas historias de la vida de Abraham que Abraham cree en un Dios, cree en este Dios, pero sin embargo el Dios que él conocía realmente es muy parcial. Después de haber experimentado esta situación con el faraón en la tierra de Egipto, salen con muchísimas riquezas y comienzan a tener problemas los criados de Abraham y los criados de Lot por los ganados, los pastores.
Y deciden separarse y como sabemos, Lot toma la dirección, el rumbo a Sodoma y Gomorra y Abraham regresa a la tierra de Canaán. Pasado un tiempo, surge un grupo de aliados de reyes, invaden Sodoma y Abraham sabe que su sobrino está ahí. Y él toma los hombres de su familia, vean qué grande era su familia, toma hombres de su familia y sale a pelear con esos reyes y obtiene victoria. A continuación, vemos cómo Abraham entrega el diezmo a Melquisedec. Nosotros conocemos esas historias del diezmo. Y llegado al capítulo 15, aparece un capítulo que es muy importante para nosotros como cristianos, pero también para la vida de Abraham, porque es el capítulo en el cual Abraham es justificado por su fe. Vamos a buscar el capítulo 15. Ya encontramos el capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? O sea, recordemos que Abraham cuando salió de la tierra de Harán tenía 75 años. La Biblia no especifica cuántos años transcurrió durante el capítulo 13, 14 y 15, pero sabemos que era más grande que 75 años y él continuaba sin tener un hijo. Y esto era una gran preocupación para el patriarca, para un padre de familia, porque cuando no tenía un descendiente directo, el que heredaba todos los bienes, toda la familia, todo lo que Abraham poseía, era el mayordomo, en este caso que se llama Eliezer, el Damaseno. Y Abraham continúa diciéndole a Dios, el verso 3, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y sabemos que después de esta historia, Abraham es justificado por la fe, Dios hace un pacto con él, caminando en medio de un animal partido como en forma de una antorcha. Bueno, toda esa historia ya lo vimos, ya lo meditamos en los capítulos siguientes. El tema es que Dios está prometiendo un hijo. Tal vez era algo difícil de creer a Abraham ya en esa avanzada edad, no solamente a Abraham, sino Sara, porque Abraham y Sara estaban esperando a ese hijo prometido, pero pasaban los años y seguía sin venir ese hijo. Llegado al capítulo 16, podemos ver que Sara se cansa quizás del tiempo de Dios en cumplir la promesa. Y por eso vemos en el versículo 1 lo siguiente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y comienza a hablarnos acerca de esta historia de Sara con Agar, Abraham con Agar, para que ellos a través de Agar obtuvieran un hijo llamado Ismael. O sea, ellos eran personas que tenían una relación con Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Él creía en Dios, así como hemos visto en el capítulo 15. Pero parece que su creer, ese conocimiento de Dios realmente era parcial, porque no entendían en plenitud lo que Dios quería darle a ellos. Entonces, en medio de esa espera, ¿qué es lo que estaba haciendo Sara? Quizás estaba buscando una manera humana de cumplir ese propósito. En otras palabras, quería darle una ayuda a Dios para poder alcanzar la misma meta. Al fin del capítulo 16, aclara que Abraham tenía 86 años y cuando vemos el versículo 1 del capítulo 17, 13 años han pasado, o sea, 13 años de silencio de Dios, no sin hacer nada, sino esperando el tiempo adecuado y obrando a su manera. Cuando por fin Dios aparece nuevamente en el capítulo 17, Dios promete otra vez y le aclara que el hijo que Dios va a dar no es a través de otra persona, sino que va a ser a través de su esposa Sara. Pero cuando Abraham escucha estas palabras de Dios, en lugar de afirmar su creencia, él se ríe de Dios.
Y si continuamos estudiando, así como ustedes meditaron en el capítulo 18, Sara también se ríe de esas palabras porque veían que humanamente ya esto era imposible de que sucediera. Pero ¿qué sucede cuando llega en el capítulo 21 de Génesis? Vemos el 21, verso 1 de Génesis porque es un versículo súper importante, el versículo 1 y 2 en realidad. Dice, visitó Jehová a Sara, por fin visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, Dios estaba esperando su tiempo para obrar de su manera, a su manera, y en el tiempo en el cual él quería obrar. Verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Por fin viene este hijo de la promesa. Y sabemos que la historia de Abraham con Isaac continúa hasta el capítulo 21, 22, hasta que Abraham decide entregar a Isaac como sacrificio delante de Dios. Abraham llevaba ya muchos años creyendo en Dios, había tenido relación con Dios, tenía plática con Dios, tuvo 2 pactos con Dios. Pero si nosotros abrimos el capítulo 22, en el momento que va a entregar a su hijo Isaac en sacrificio, en el versículo 12, Dios dice que no le haga nada a Isaac. ¿Por qué? Ya conozco que temes a Dios, le dice Jehová. Yo a veces en tono de broma digo a los hermanos que es un gran consuelo estudiar la vida de Abraham, porque miren cuántos años Dios tuvo que trabajar con Abraham para que Abraham realmente conozca a Dios, que realmente tema a Dios por medio de ese conocimiento. Pero en ese proceso de conocimiento, él había cometido varios errores. Especialmente lo que quiero destacar el día de hoy es el haber tenido ese hijo con Agar, escuchando las palabras de Sara. Hay muchísimas cosas más que podemos hablar acerca de la vida de Abraham y Sara, pero vamos a detenernos aquí. Recordemos, Abraham había sido llamado, creía en Dios, tenía una relación con Dios, pero a pesar de eso, el crecimiento de su fe fue de manera progresiva. Y aún teniendo la promesa de Dios de un hijo, ellos en espera no pueden esperar la manera, el tiempo de Dios. Y deciden utilizar una manera humana para ayudar a Dios a cumplir quizás ese propósito. Esto es muy interesante porque estos errores humanos continúan en los siguientes personajes que nosotros podemos ver en la Biblia. Dijimos que en el capítulo 22 Abraham trata de entregar a Isaac como sacrificio vivo a Dios. Pero cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis nos preguntamos, a ver, ¿cuántos años tenía Abraham cuando estaba entregando a Isaac? No menciona una edad exacta, ¿no? Pero hago de cuenta que Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac y ya Isaac había crecido un par de años, ¿no? Pongamos, no sé, 12 años, 13 años. Era ya un muchachito grande y su papá ya más de 110 años. Y me llamó mucho la atención estas veces que estuve leyendo el libro de Génesis, cuando ellos se encaminan al monte para entregar y Isaac le pregunta, ¿no? Tenemos madera y todo lo que necesitamos para este holocausto, pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde está la ofrenda en sí? ¿Y qué habrá sentido Abraham en ese momento en la cual Isaac está haciendo esta pregunta? ¿Y qué habrá sentido Isaac cuando se entera que él iba a ser ese animal, él iba a ser ese sacrificio que iba a ser entregado en el lugar del animal? Si Isaac no estaba de acuerdo con lo que su padre Abraham iba a hacer y salía corriendo, ¿se imaginan a Abraham correteándose detrás de Isaac para que pueda cumplir el propósito de entregar a Dios a Isaac como ofrenda, como holocausto? Ahí me sorprendió que Isaac de una manera voluntaria se dejara entregarse como sacrificio. Y esto no era un show, no era algo que ellos hacían que iban a entregar, sino que realmente estaban dispuestos Abraham a matar a su hijo, Isaac morir como holocausto. Y esto era por ese Dios que Abraham había conocido
por medio de las experiencias que Dios había permitido. Pero aún en esa vida de Isaac, que seguramente se dejó entregar, porque desde el nacimiento supongo que Abraham le comentó de cómo fue la llegada de Isaac a este mundo, cómo Dios ha obrado en la vida de Abraham y de Sara para que él sea un fruto de esa promesa. Pero aún en Isaac no todo fue bonito y no todo fue maduro, hablando de una fe o de una espiritualidad. Vamos a saltearnos varias historias y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 25. En el capítulo 25, Abraham toma otra mujer que es Cetura y ven toda la descendencia que obtiene a través de esta mujer. Y finalmente en el verso 7 en adelante nos habla acerca de la muerte de Abraham. Y después de la muerte de Abraham, Dios bendice a Isaac. Vemos en el verso 11 y leemos: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y habla del verso 12 al 18, y en el 19 habla acerca de los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Verso 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Podemos saber que esta mujer, Rebeca, no era una mujer que había encontrado por ahí y se enamoró, sino que, como estamos meditando en estos pasajes del día de sábado, hoy, ayer, y vemos cómo fue una mujer especial, ¿no? Que fue a buscar especialmente a Abraham con un propósito y tenía que tener una característica particular. Pero en el versículo 21 de este capítulo 25 dice que oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Y cuál era el motivo de esa oración? Es que esta mujer también era estéril. ¿Cuántas mujeres estériles vemos en la Biblia, no? Sara también no podía dar hijos y ahora resulta que Rebeca tampoco podía dar hijos. Y continúa diciendo en el verso 21, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. Y no fue uno solo, sino fueron 2 hijos, fueron gemelos. Y dice en el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, no solamente Isaac era un hombre de fe que recurría a Dios, que recurría por las necesidades reales que él tenía, sino también su mujer, Rebeca, vio que los hijos luchaban dentro de sí y entonces va a consultar a Jehová. Y Jehová le responde. Y le respondió Jehová en el verso 23, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esta palabra es una palabra de profecía que Dios estaba dando aún antes del nacimiento de Esaú y de Jacob, que eran los hijos de Isaac con Rebeca. A pesar de que Isaac tenía esta promesa de que el mayor iba a servir al menor, parece que Isaac tenía un favoritismo al mayor, porque el mayor era el que traía la casa, el que traía la carne. Vemos en el capítulo 25-28, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Tal vez, habiendo escuchado aún las palabras de Jehová, Isaac, su tendencia a amar a su hijo mayor porque él le traía buena comida era mayor. Y también quizás Rebeca tenía este sentimiento hacia el hijo menor, Jacob, porque quizás tenía en su corazón estas palabras que Jehová había dado antes de sus nacimientos. En los siguientes versículos del capítulo 25 vemos cómo era el carácter de Esaú y también el carácter de Jacob, ¿no? Porque vemos la historia en la cual a través de un plato de guiso de lentejas y un pedazo de pan, Esaú vende la primogenitura a su hermano menor, Jacob.
Aquí podemos ver el anhelo del hermano menor queriendo obtener este privilegio de ser primogénito, pero también en el verso 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, Esaú no valoraba esa primogenitura que él traía. Habiendo terminado de esta manera el capítulo 25, en el capítulo 26 vemos una historia que Isaac comete un error otra vez en la tierra de los filisteos, en Gerar, con el rey Abimelech, como había hecho su padre Abraham. Miente acerca de su esposa diciendo que es a su hermana. Pero bueno, el tema que quiero compartir no está ahí, sino que viendo el carácter de Esaú, a los 40 años, en el verso 34, vemos cómo se casan con mujeres heteas. Pero lo importante del tema de hoy aparece en el capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Recuerdan cuando hablábamos del nacimiento de Esaú y Jacob? Habíamos dicho que Isaac amaba a Esaú por lo que le traía por la carne. Bueno, quería un banquete final, parece, para poder bendecirlo, porque se acercaba la hora de su muerte. En el verso 5, Rebeca estaba oyendo esto cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob. ¿Cuál fue el diálogo que Rebeca tuvo con Jacob? Nosotros sabemos bien esta historia, que manda a traer 2 cabritos y para que lo cocine, para que se lo ponga en su piel, porque Esaú era una persona con mucho vello y él no tenía pelos, entonces quería como disfrazarse de Esaú para recibir la bendición del Padre. Vamos a hacer un paréntesis aquí y vemos la característica de estas personas. ¿Cómo era Isaac en relación a la palabra de Dios? ¿Recuerdan cuando Isaac se había presentado delante de Dios para que Rebeca pudiera concebir y dar hijos? Y que Dios escucha esa oración y tienen a estos gemelos. Pero que Rebeca se da cuenta que en su vientre estaba peleando estos 2 niños y va con Dios y le habla, le pregunta, y Dios le dice que hay 2 naciones en ella que se van a pelear, que finalmente el mayor va a servir al menor. ¿Cuál era el deseo de Isaac? El deseo de Isaac era bendecir a su hijo mayor, Esaú, cuando había palabra profética de Dios que el mayor iba a servir al menor. Quizás vivió toda la vida aún teniendo una relación con Dios. Otra vez, no eran que eran personas incrédulas, no eran personas que no creían, sí tenían fe en Dios. Pero sin embargo, en cierto aspecto de su vida, habían olvidado de la palabra de Dios. Y ante esta situación de Isaac, ¿cómo responde esta mujer Rebeca? Rebeca tenía la palabra de Dios que Dios iba a levantar al menor para que el mayor sirviese al menor. Pero como cometió el error Sara al entregar a su sierva Agar para obtener descendencia por medio de ella, Rebeca también utiliza una manera humana para poder arrebatarle esa primogenitura, esa bendición del primogénito de las manos de Esaú para que Jacob sea bendecido. Por causa de esta bendición sabemos cómo Esaú y Jacob comienzan su rivalidad. Jacob tiene que escaparse y las diferentes historias que vemos en estos capítulos del libro de Génesis. ¿Qué les parece la vida de Jacob? La vida de Jacob todavía es aún peor en ese sentido. Hay muchísimas cosas que podemos hablar de la vida de Jacob, pero me gustaría que
podamos ver de una manera muy breve el mismo error que cometieron su padre y su abuelo, cómo se repite en la vida de Jacob. Si vemos en el capítulo 29, verso 1, dice que Jacob siguió luego su camino y fue a la tierra de los orientales y mira ahí y ve un pozo en el campo y los rebaños de todas esas historias, ¿no? Si recordamos la vida de Jacob, una de las cosas que nos llama la atención es acerca de cómo obtiene a sus esposas. Porque va con Labán y Labán engaña a Jacob porque la que Jacob quería era Raquel, pero trabaja 7 años para obtenerla, pero resulta que manda a Lea, entonces otra vez tiene que trabajar 7 años y recién puede traer a Raquel, la mujer que él quería como esposa. O sea, 14 años trabajando con la casa de Labán para obtener esas mujeres. Pero ¿cómo era la relación con esas mujeres también? Vean, a ver, buscamos el capítulo 30, verso 1, dice lo siguiente. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. O sea, la amenaza de la mujer diciendo, oye, ¿qué pasó, Jacob? Dame hijos porque Lea, mi hermana, tiene hijos y yo no tengo hijos, dame hijos. Pero no era que Jacob no quería tener hijos. Mira lo que dice en el verso 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Oh, esto no es una historia nueva. ¿Recuerdan lo que había sucedido Sara? Sara en el capítulo 16, invitando a Abraham a entrar con su sierva Agar para tener hijos. Acá se está volviendo a repetir la misma historia y esto es por dos, porque no solamente es Raquel quien quiere enviar a su sierva a Bilha para que tenga hijos, sino su hermana Lea, que era la otra esposa de Jacob, también manda a su sierva para que Jacob tenga hijos e hijas. Esta es otra semejanza que podemos encontrar entre Jacob y su abuelo Abraham. En el caso de Abraham era solo una mujer, Sara, que insistía en tener hijos de una manera diferente, pero en este caso eran las dos mujeres, Raquel y Lea, entregando cada una a su sierva para que siga procreando, Y es por eso que después aparecen los nombres de los 12 hijos de Jacob y van a ver que son de 4 madres diferentes. Finalmente Raquel también llega a tener hijo y es el hijo amado José y su hermanito menor Benjamín, y es por eso que José tenía un afecto especial a Benjamín porque eran los únicos que compartían a la misma madre, y Jacob también amaba a José porque era de la mujer amada y también lo había tenido en su vejez. Esas historias también van a estar viendo ustedes más adelante con la meditación diaria cuando avancemos un poquito más en el libro de Génesis. Lo que quiero destacar el día de hoy es acerca del obrar de Jacob. Porque como sabemos, después de que Jacob tiene de Raquel a su hijo José, ya se cansa de su suegro Labán y se quiere ir de ese lugar. Pero como Labán veía que Dios bendecía, Dios prosperaba a Jacob, no quería perder esa bendición, ¿no? Y entonces, en el capítulo 30, verso 26, dice, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea, Jacob era causa de bendición aún a Labán. Entonces, proponen algo, ¿cómo quieres que te pague? Y dice en el verso 32, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario.
Entonces Labán, al oír estas palabras, estuvo de acuerdo y empezó a separar, y esto era de una manera clara, o sea, todo lo manchado de color pertenecía a Jacob y todos los otros era de Labán, y le pareció bueno. Entonces, dice en el verso 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, y cubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, y las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Cierra el capítulo 30 diciendo: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. De esta manera, otra vez se enriquece muchísimo. Pero otra vez nos volvemos a preguntar, ¿esta era la manera que Dios quería obrar en la vida de Jacob? ¿Él no tenía otra palabra? Esto se responde leyendo el capítulo 31, verso 7 en adelante. Mire lo que dice: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los lisados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Mire lo que estaba diciendo Jacob en el capítulo 31, verso 7 en adelante, que acabamos de leer. O sea, él había soñado con esas palabras de Dios. Entonces, ¿qué significa todo lo que él realizó del verso 37 en adelante del capítulo 30? Mire lo que había hecho. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y empezó a ponerlo donde los animales venían a beber el agua, para que de esta manera saliesen pintos, saliesen, manchados esto. Hermanos, esto es una manera lógica de obrar. O sea, si nosotros colocamos vara de cierta madera, de cierto árbol, los animales salen blancos, listados o pintados o con manchas. No. Dios ya le había dicho en sueños cómo él iba a obrar, y él mismo lo expresa en el capítulo 31. Pero ¿qué está haciendo él? Está obrando de una manera adicional. Está tomando un acto adicional para ver si puede ayudar a Dios para cumplir ese propósito. Lo que estamos viendo en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, se va repitiendo una y otra vez. Eran personas que creían en Dios, que tenían una comunión con Dios, que tenían una relación con Dios. Pero sin embargo, en cierto aspecto de su vida, se habían olvidado de ese Dios que obraba en medio de sus vidas. Volvemos a hacer un pequeño repaso acerca de estas 3 historias que hemos mencionado. En la historia de Abraham vemos cómo Sara entrega a su sierva Agar a Abraham para ver si podía obtener descendencia.
En el caso de Isaac, él aún teniendo la promesa de Dios acerca de cómo iba a ser su descendencia, él se olvida completamente de lo que Dios había mencionado y solo amaba a su hijo Esaú. ¿Por qué? Porque le traía buena carne. Rebeca, que también era una mujer que consultaba a Dios en diferentes situaciones de su vida, en el momento clave, para que la bendición que Dios había prometido para su hijo Jacob no se vaya con Esaú, utiliza una manera engañosa, mentiras para arrebatar esa bendición de Isaac. En el caso de Jacob, Jacob tenía una visión de Dios, tenía un sueño de Dios diciendo cómo él iba a obrar, pero sin embargo, a pesar de tener ese sueño, él también le adiciona algo humano para ver si las cosas salen mejor. Hermanos, esto no es una imagen solamente de estos personajes bíblicos. No obramos nosotros muchas veces de la misma manera, y cuando hablamos de nosotros cristianos, de nuestra iglesia, que decimos que creemos en Dios, pero a la mera hora parece que hace falta algo más. Entonces queremos agregar ese factor humano. Y esto también sucede cuando hablamos de nuestra salvación en Cristo Jesús. Porque la Biblia es clara, dice que tenemos que creer en Jesús para que seamos salvos. Claro, el creer y todo lo que conlleva ese creer, no solamente decir creo y en realidad no sabemos ni siquiera lo que creemos. Y por eso aparece la idea de que necesitamos hacer buenas obras o ofrendar más o hacer esto, hacer otro para ver si podemos alcanzar la salvación, aun cuando la Biblia es clara que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Esta era la realidad que ellos estaban viviendo. Esta fe era la que ellos estaban viviendo. Y es por eso que Dios necesitaba trabajar con ellos de una manera progresiva para que ellos finalmente entendieran la verdadera prosperidad que Dios estaba prometiendo a cada uno de los personajes. Recordando en la vida de Abraham, por ejemplo, la prosperidad que Dios quería en Abraham no era la riqueza que él había ganado en la tierra de Harán. La prosperidad que Dios quería con Abraham no era la riqueza que él había obtenido, oro y plata, en Egipto. La prosperidad que Dios quería en la vida de Abraham no era que él saliera a la batalla con 318 de su familia contra reyes de pueblos y obtuviese victoria. Esa no era la finalidad que Dios quería darle a Abraham, sino a través de esas circunstancias, a través de esas situaciones, a través de esa vivencia, quería Dios enseñarle quién es Dios. A través de la llegada de Isaac, lo mismo. Y es por eso cuando Abraham entrega a Isaac como sacrificio, Dios le dice, ahora ya sé que temes a Dios. No es que todas las experiencias anteriores no hayan valido de nada, sino que todo eso fue sumando para que finalmente Abraham conociera a ese Dios que cumple su promesa. ¿Cuál era la promesa? Que él iba a bendecir no solamente a Abraham, sino que iba a bendecir a muchas familias de las naciones a través de su descendencia. Entonces, lo que Abraham conoció en el capítulo 22 del libro de Génesis era que si Dios es un Dios que cumple promesas y él prometió que iba a bendecir a las naciones, a todas las familias de las naciones a través de Isaac, aún Abraham matando a ese hijo Isaac, él creía que Dios era capaz de resucitar de los muertos a Isaac para cumplir su promesa. Y esto es lo que nosotros podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos. Y es por eso que nosotros necesitamos pensar una vez más acerca de lo que significa la prosperidad para el cristiano. Porque como lo vengo repitiendo una y otra vez y en muchas ocasiones me habrán oído hablar de la prosperidad, y siempre digo que nosotros como cristianos muchas veces tenemos el mismo concepto de prosperidad que las personas que no conocen de Dios. Busqué una definición de prosperidad en el diccionario y dice que viene del latín prosperitas y es el éxito en lo que se emprende, la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas. La prosperidad suele asociarse a la riqueza económica y a la abundancia de bienes,
la cantidad de riqueza o dinero que se puede considerarse como abundante. Pero sin embargo, esta abundancia es subjetiva. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de prosperidad, muchas veces decimos, bueno, hoy no sé, gano tanto, pero mañana gano un poco más, entonces Dios me está prosperando. Pero cuando nosotros hoy ganamos cierta cantidad y el mes que viene me va mal y el otro mes me va peor, decimos que no es una prosperidad, es una maldición. ¿Tenemos ese mismo concepto nosotros como cristianos? Para continuar voy a hablarles y agregar la historia de un personaje que se llama José. Porque si hablamos en Génesis de diferentes personajes de hombres, hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero falta uno importante que es José. Y muchas veces nosotros llamamos a José el soñador porque él soñó 2 sueños, porque él interpretó los sueños del copero, del panadero, del faraón. Pero, ¿saben? No somos los primeros que llamamos a él como el soñador. Porque si leemos el capítulo 37 de Génesis, vemos que fueron los hermanos de José que en tono de burla decían, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Y a través de la vida de José, me gustaría que una vez más podamos hacer esa comparación de cuál es la verdadera prosperidad que Dios quería alcanzar en José. Y esto es algo representativo, ¿no? Es de la misma manera con Abraham, con Isaac, con Jacob. Porque ¿cuántas veces cuando nos enseñan la historia de José, el énfasis está en que llegó a ser el segundo del faraón, el segundo de Egipto, que llegó a un puesto alto, que aún él pasando en diferentes circunstancias que eran adversas, circunstancias difíciles, él se mantuvo fiel delante de Dios y Dios lo bendijo con un segundo lugar. Y yo cada vez que escucho este mensaje, y hace unas semanas cuando compartía con algunos hermanos de Argentina, de Bolivia, de Chile, por ahí unos por online, ¿no? Les mencionaba también, ¿por qué el segundo y no el primero? ¿No le alcanzó la fuerza a Dios, el poder de Dios para sentarlo en el primer puesto? ¿Tenía que ser el segundo puesto? Y escuchamos muchas predicaciones de motivación, ¿no? De esas personas que nos animan y saca el campeón que traes adentro. Pero ¿realmente esa era la finalidad? Nosotros ciertamente tenemos que ser motivados y como iglesia, como pastores, a veces tenemos que motivar a los hermanos. Pero no es la palabra humana que debe motivar a los hermanos, sino la palabra de Dios tiene que trabajar en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de nuestra congregación, en cada uno de nosotros para que sea la palabra la que nos motive, nos desafíe y nos transforme. Nuestra meta como cristianos no es en estar en el segundo puesto del faraón. Y esto lo podemos descubrir a través de la vida de José. Solo que nosotros solemos ver lo que nos gusta ver. Y es por eso que muchas veces, aún leyendo, no nos damos cuenta. Voy a ser bastante breve en esta historia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 37, como yo les mencioné anteriormente. Y comienza la historia hablando acerca de la familia de Jacob. Entonces tenemos que preguntarnos, el protagonista de la historia no es en realidad José, sino que la Biblia está hablando acerca de la vida de Jacob. Y en medio de esa historia está agregando a José. Entonces, cuando ustedes hagan un estudio un poco más detallado del libro, tenemos que ver estas intenciones del escritor de Génesis para ver y preguntarnos qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Porque, para adelantarles un poco, vemos que en el capítulo 37 inician la historia de José, pero en el 38 aparece la historia de Judá. Y en el 39 continúa con la historia de José. Entonces, cuando aparecen estas situaciones dentro del pasaje, dentro del texto, no es un error del autor, no es una casualidad, sino hay una intención especial. Y eso sería bueno que se vaya descubriendo a través del estudio bíblico y a través del tiempo de meditación. Dice en el verso 1 del capítulo 37 lo siguiente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con sus hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Vemos que entre ellos no se llevaban bien. Puede ser porque eran de diferentes madres o porque especialmente José era el hijo amado, entonces como que tenían un poco de envidia, ¿no? Por esta situación, esa preferencia que estaba viviendo José. Y en esa situación, un adolescente de 17 años que no sabe cuándo callar y cuándo hablar, sueña dos sueños. Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Si José se daba cuenta que a los hermanos no lo querían y que contó el primer sueño y aún más lo aborrecían, cuando vuelve a soñar un sueño, lo más inteligente habría sido callarse. Pero sin embargo, vemos el segundo sueño de José desde el verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Estos son los dos sueños que soñó José. Y ustedes, cuando lleguen al capítulo 37 en la meditación y comiencen la vida de José, sería bueno preguntarse si realmente esos dos sueños se cumplen en la vida de José. Porque en un principio ni él se daba cuenta que esto no era algo personal. Pero, como hemos venido mencionando, de una manera progresiva, Dios bendice a José con el entendimiento pleno de ese propósito del pacto que Dios había iniciado junto a Abraham. A causa de estos dos sueños que nosotros acabamos de leer en el verso 37, él se gana aún más el odio de los hermanos, lo aborrecían aún más. Y entonces estaban los hermanos ahí sentados y dicen: ¿saben qué? Vamos a matar a José, vamos a quitar a este José. Entonces salta Rubén y le dice: no le hagamos mal. Y salta Judá y dice: tampoco hagamos mal. Y finalmente deciden vender a los madianitas que estaban pasando por ese lugar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el verso 28, donde dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hermanos, los hermanos de José habían decidido no matarlo, pero era abandonado por su propia familia. Fue vendido a Egipto como un esclavo. Dice en el verso 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y ahí comienza la travesía de José, siendo vendido a Egipto y siendo puesto en situaciones difíciles en la cual él, para mantener su integridad delante de Dios, pasa a una situación peor. Pero ¿saben lo que es interesante? La Biblia menciona que Dios estaba prosperando a José. Y uno se pregunta: ¿en serio? ¿De veras? ¿Recuerdan la definición de prosperidad que hemos leído? ¿A José le estaba yendo bien? Vamos a leer algunos versos en el capítulo 39. Vamos a saltearnos el 38 porque, como les mencioné, habla de la historia de Judá y de Tamar. Capítulo 39, verso 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas lo que habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Recuerden la historia de Jacob y Labán también. Como Labán mismo confiesa
que Jacob era causa de esa bendición que estaba recibiendo de Dios. Y uno se pregunta, ¿él es vendido de los hermanos a la mano de los ismaelitas, los madianitas ismaelitas, que eran comerciantes, y lo vende a Egipto? Y la Biblia dice que Dios los estaba prosperando, que Dios lo estaba prosperando. ¿Y qué sucede en la casa de este Potifar? El capitán de la guardia, sabemos que su esposa pone los ojos en este muchacho y tiene que tener relaciones con él, y él, para guardar su integridad, dejando su ropa, se escapa. Entonces cae en esa mentira de la mujer de Potifar y finalmente es encerrado a la cárcel. ¿Cuál hubiera sido la decisión más fácil para José? ¿O una decisión lógica según los valores de este mundo? Pero mire lo que dice en el verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en ella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos estas dos veces en el capítulo 39 la expresión de que Jehová estaba prosperando a José. Y en el capítulo 40 vemos la historia de la interpretación del sueño del copero y del panadero. Sabemos que uno para bien y otro para mal. Pero este copero, a pesar de que José había interpretado el sueño de una manera correcta, cuando sale de la cárcel se olvida de él, hasta que el faraón tiene sueños y recién se acuerda. ¿Sabes qué? Cuando estuve en la cárcel hubo un muchacho que se llamaba José y él interpretó mis sueños y aquí estoy. Y es por eso que en el capítulo 41 José es llamado para interpretar el sueño de Faraón, y por esa causa todos sabemos que el Faraón lo nombra el segundo de Egipto. Y llegamos a este punto y decimos, wow, mira dónde llegó, cómo fue la prosperidad de Dios, cómo fue esa bendición de Dios que estuvo con José prosperando su vida para que pudiera alcanzar el propósito final o la meta final de llegar a un puesto alto. Pero ¿saben qué? La prosperidad que Dios muestra en la vida de José continúa desde ahora, del capítulo 42 en adelante. ¿Cuál es la prosperidad que Dios quería lograr en la vida de ellos? Vamos a buscar 3 pasajes de la vida de José. No voy a hacer en extenso en lectura, pero sí vamos a mencionarlo. El primero es en el capítulo 42, verso 6, y dice la palabra: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Los hermanos seguramente ni se imaginaban que él iba a ser José. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y comienza la historia de José con sus hermanos. En el versículo que acabamos de leer, en el versículo 9, menciona que José se acordó del sueño. ¿De qué sueño se habrá acordado? Yo creo que el sueño que él se acordó es acerca del primer sueño, donde que él estaba atando manojos en el campo y su manojo era recto, era firme, era fuerte, mientras los otros manojos, los de los hermanos, venían y se postraban delante de él. Él pensaba, aún José pensaba, que ese sueño era para él. Esto era el inicio de la interpretación y el entendimiento del sueño que él había soñado en su propia vida. Sabemos cómo continúa la historia del capítulo 42, que en realidad no habían venido todos los hermanos, sino solamente vinieron los 10 hermanos, dejando a Benjamín, el menor, en casa,
Pero José en realidad el que quería ver y anhelaba ver era más a Benjamín, porque dijimos que era el único hermano que compartía a la madre. Y entonces hay toda una historia para que traiga a su hermano a ese lugar. Vamos a saltearnos las historias porque seguramente en estas semanas les va a tocar meditar estos capítulos. Y vamos a avanzar al capítulo 45. El capítulo 45 habla del reencuentro de José con los hermanos y por fin se revela delante de ellos. Veamos en el verso 5 en adelante para no leer todo el capítulo. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Ven alguna diferencia ustedes entre esta confesión de José comparado con lo que había dicho en el capítulo 42? Hay una gran diferencia. Cuando recordamos lo que José había recordado de sueños en el capítulo 42, es acerca de cómo ese sueño que él había soñado se cumplía en él. O sea, si él se había adueñado, se había apropiado de ese sueño en su persona. Pero ahora, en el capítulo 45, vemos cómo José avanza un poco más, progresa un poco más en el entendimiento de ese propósito de Dios. Ahora dice que no fueron los hermanos quienes han vendido, quienes han enviado a José a Egipto, sino que fue Dios obrando en la vida de ellos para preservar a su familia. Vemos un avance de lo individual a lo familiar. Pero aquí falta un poco más. Y es por eso que si nosotros abrimos el último capítulo, que es el capítulo 50 de Génesis, vemos una confesión totalmente diferente. Saben que en el capítulo 49 podemos ver las palabras proféticas acerca de Judá, y después de estas palabras proféticas vemos en los últimos versos como el padre de José, Jacob, muere. Entonces, habiendo muerto el padre y sepultado con sus ancestros, los hermanos vuelven a tener miedo. En el verso 15 del capítulo 50 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, ellos todavía vivían con ese temor porque creían que el bien que estaban gozando era por el padre. Y entonces, ante este temor, ante este miedo, José le responde del verso 18 en adelante. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Pueden ver otro avance más? Algo que haya avanzado, algo que haya cambiado en esta palabra, en esta declaración de José. Claro que sí. Recuerdan en el capítulo 42, él empezó a hablar acerca de su sueño, adueñándose de una manera individual. En el capítulo 45, cuando vemos en la plática con los hermanos, vemos que José declara que fue Dios que envió a José a Egipto para poder mantener a la familia con bien. Pero aquí finalmente, en el capítulo 50, él está declarando que no solamente para la familia, sino, como hemos leído en el versículo 20, dice: para mantener en vida a mucho pueblo. Y esto, ¿saben cómo se sella finalmente? En el versículo 25, cuando José va a morir, dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él quería ser sepultado no en la tierra de Egipto. Él quería ser sepultado
en la tierra donde sus ancestros han sido sepultados. Donde Abraham ha sido sepultado, donde Sara ha sido sepultado, donde Jacob era sepultado, donde Isaac era sepultado, donde Rebeca era sepultado, donde Raquel era sepultado. Por eso, cuando vayamos leyendo los capítulos del libro de Génesis, y cuando un personaje va a morir y pide ser sepultado en ese lugar específico, hermanos, es una confesión de fe. ¿Por qué es una confesión de fe? Es una confesión de que están creyendo y están aceptando esa promesa que Dios le había dado a Abraham de entregar esa tierra para ellos. Veamos cuál era la verdadera prosperidad de la vida de José, que haya llegado al lugar más alto de Egipto, al segundo lugar de Egipto, siendo el segundo el faraón. Eso solamente fue un proceso, circunstancias o vivencias que Dios permitió en la vida de José para que finalmente él entendiese cuál es el propósito final de Dios, que Dios es un Dios que cumple promesas. Y es la confesión de José antes de morir, diciéndole: no me entierren aquí. Cuando regresen a su tierra, tienen que enterrarme en esa tierra prometida por Dios. La verdadera prosperidad para el cristiano, el genuino, no es que obtengamos algo material o que perdamos algo material, sino es que descubramos el verdadero propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y en medio de ese descubrir, Dios puede permitir diferentes vivencias, así como lo hizo con todos los personajes que hemos mencionado. En situaciones estuvieron con abundancia, pero en situaciones estuvieron con sequía, estuvieron con hambre. En cierto momento estuvieron con una relación íntima con Dios, pero en cierto momento actuaban de una manera totalmente humana. Pero todo eso fue un proceso de una manera continua. ¿Para qué? Para que Dios se revele y se dé a entender quién es Él. Mostrarse quién es Él. De qué manera Dios está obrando en nuestra vida para que nosotros aprendamos quién es Él. No estamos cometiendo los mismos errores humanos que estos personajes que hemos mencionado el día de hoy han cometido. No queremos darle un toque humano para poder acelerar o cumplir de una manera más efectiva lo que Dios está prometiendo. Hermanos, en situaciones podemos cometer esos errores, pero la meta final de Dios es que a través de esas circunstancias aprendamos y entendamos cuál es su promesa. ¿Qué es lo que Dios prometió? No lo que yo quiero que Dios cumpla, sino lo que Dios ha prometido. Y esto es lo que tenemos que ir descubriendo diariamente a través del tiempo de la meditación, a través de la lectura y a través del estudio bíblico. Cada mes compartimos este seminario para animarles y desafiarles a no abandonar esta carrera, para que nos unamos como pueblo de Dios para pelear esta batalla y seamos victoriosos en fin. El día de hoy hemos hablado de personajes muy famosos, de Abraham, Isaac, Jacob, José, pero también nos damos cuenta que eran personas tan normales como nosotros, tan comunes como nosotros. Lo que los hace especiales era la compañía de Dios trabajando en ellos, el poder de Dios trabajando en medio de ellos. Y ese mismo poder trabaja igual, de la misma manera, en cada uno de nosotros para alcanzar el propósito final. ¿No quieren conocer de una manera más profunda a Dios? ¿No quieren conocer el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros? La mejor manera es recurrir a la palabra revelada para que podamos descubrir esa gran bendición que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Oro una vez más para que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas, para que podamos alcanzar esa meta a la cual fuimos llamados. Hermanos, les invito a que puedan acompañarnos a través del canal de Meditación Bíblica en YouTube. Ustedes pueden buscar por nuestro canal Meditación Bíblica Internacional. Todos los días estamos subiendo nuestras lecturas. Tenemos 2 podcasts por semana que estamos subiendo. Esperamos que sea de bendición y de apoyo para sus vidas y que también puedan recordarnos en sus oraciones para que como ministerio
también como persona, cada uno de nuestros integrantes, podamos estar sensibles a la palabra de Dios. Creo que es todo por el día de hoy y deseamos verlos pronto, de una manera presencial. Pero mientras tanto, estaremos aquí otra vez cada segundo sábado del mes con los seminarios mensuales. Que Dios les bendiga.